¿Conoce usted una enfermedad crónica que no desaparece con tratamiento médico y que además es también reclamada por algunos charlatanes que ofrecen tratamientos muy costosos, tratamientos muy folclóricos, tratamientos que apenas logran en realidad ir a la base de la condición, pero que hay tantas personas que están dispuestas a pagar por este tipo de tratamientos al ver la cronicidad de su condición? Por supuesto, usted en este momento tal vez no tenga idea. Es probable que usted sea una persona joven, pero las personas que tienen ya una edad donde comienzan a sentir ciertos dolores articulares, tal vez inmediatamente etiquetan aquella condición con el nombre de artritis. Y es que para este tipo de condición no solamente podemos mencionar una. Por ejemplo, tenemos la osteoartritis, tenemos la artritis gotosa y tenemos la artritis reumatoidea. Todas ellas tienen en común cierto tipo de daños, cierto tipo de procesos y enfermedades que atacan directamente a las articulaciones. Por eso no podemos mencionar una sola entidad y deseamos que usted pueda mantener en su mente este espectro. Podemos pensar, número uno, por ejemplo, en esa que aflige más o menos unos 40 millones de norteamericanos. Nos referimos a la osteoartritis. Usted probablemente nunca había pensado en ella de esa forma y más bien había pensado más en la artritis reumatoidea. Pero en esta osteoartritis estamos pensando en una enfermedad donde ocurre una gran cantidad de desgaste por un mecanismo muy elemental, un mecanismo muy básico, una circulación insuficiente en el área de la articulación. Los ligamentos que están en nuestras articulaciones, la cápsula sinovial con el líquido que está dentro y a la misma vez la superficie articular de estas distintas articulaciones, especialmente las articulaciones que manejan una mayor cantidad de peso. Podemos pensar en la columna dorsal, en las caderas y en las rodillas. Tienden a ser las articulaciones que más se ven afectadas por el desarrollo de este tipo de condición que dijimos tiene su origen principalmente ante el problema que se va desarrollando cuando el paciente no tiene una buena circulación. Y usted preguntará, pero ¿cómo es posible que esta condición se deba a problemas circulatorios? Al igual que en otras regiones de nuestro cuerpo, nosotros necesitamos mantener una buena circulación. Ustedes saben que hay una serie de elementos que pueden estar afectando una buena circulación, particularmente en los ancianos. Estas personas pueden sufrir traumatismos, pueden también tener una elevación en la cantidad de grasas que circulan en su sangre. Hay problemas con el colesterol, con otras sustancias que tornan muy densa la sangre de estas personas, pero particularmente conocemos cómo se va tapizando internamente la íntima de estas arterias y esto da lugar a obstrucciones. Sí, las articulaciones necesitan oxígeno, necesitan nutrientes también para poder mantener su funcionalidad. De ahí entonces que muchos de estos ancianos, al tener una vida más
sedentaria, al estar ahora recibiendo los beneficios de la jubilación y al estar aquejados por cierta cantidad de dolores, que es un distintivo en este tipo de condiciones, tienden a tener una disminución en su motilidad, lo cual hace todavía más difícil el problema del mantener una circulación que sea bastante rápida y que sea lo más eficiente posible para mantener todas estas estructuras funcionando adecuadamente. Piensen en esto, cada tejido de nuestro cuerpo necesita una buena cantidad de sangre, pero también necesita tiempo para sufrir algún tipo de reparación, dado el tipo de desgaste al cual está expuesto el cuerpo en una forma constante. En este tipo de pacientes, usted puede darse de cuenta cómo hay cierto tipo de problemas obstructivos por problemas directamente en la cantidad de grasa que circulan en esas arterias. Pero eso no es todo. Estos pacientes pudieran tener el beneficio si comenzaran a ejercitarse, si redujeran la cantidad de grasa que ellos ingieren constantemente y si además aplicaran algunas sencillas terapias utilizando agua, hidroterapia, la aplicación de compresas calientes, tibio-calientes, en la zona articular. Esto ayudaría para que el paciente tuviera una mejoría y especialmente en estos pacientes que tienen una mayor cantidad de dolor en sus caderas, en sus rodillas. Esto les sería de mucho beneficio. Además, recuerden, el dolor, la rigidez que acompañan este tipo de situación deben también atenderse. No deseamos que la calidad de vida de este paciente se afecte. Queremos que este paciente se mantenga activo. Deseamos que la calidad de vida de estos ancianos pueda mantenerse en la forma más óptimamente posible. Por eso hay que atender también una queja muy frecuente en ellos, y es el dolor de espalda. Ustedes saben que el 80% de los casos de dolor de espalda no son necesariamente por la osteoartritis. Más bien se ha encontrado algún tipo de problemas donde hay músculos que han sido sobrecargados. Hay también una falta de ejercitación de esos músculos y tan solo podemos adjudicar un 10% de los dolores de espalda directamente al desarrollo de la osteoartritis o algún otro problema de índole discal. Cuando esto ocurre, hay que saber diferenciar entre el dolor muscular, que se alivia con la aplicación de agua caliente, agua fría, en una forma alternada, un tipo de aplicación por contraste. Y esto relaja esos músculos. En estos pacientes también el descanso es algo esencial. Algún tipo de analgésico, algún relajante muscular puede ser suficiente. Pero en aquellos pacientes que tienen el problema de la osteoartritis, que es la que le está afectando directamente el desarrollo de este problema directo en esas articulaciones de la columna, lo más importante es que puedan ellos hacer algún tipo de movimiento, de ejercicio que en una forma paulatina le permitan ir recuperando los movimientos de tal manera que esas articulaciones vayan ganando nuevamente la capacidad, la elasticidad. Recuerden que estas articulaciones tienen una serie de ligamentos asociados y esos ligamentos, cuando no están acostumbrados a la flexibilidad porque se ha perdido, probablemente porque el mismo dolor no les permite a ellos desear ejercitarse.
requieren cierta cantidad de descanso, pero también requieren comenzar a realizar actividad física. La hidroterapia también es algo que se aconseja como tratamiento en este tipo de pacientes. Alcanzar un peso ideal es otro objetivo para aliviar el dolor de espaldas que estas personas pueden estar desarrollando. Tener el peso que es recomendable de acuerdo a la edad y la estatura es algo que es muy aconsejable. Esto ayudará muchísimo para que estos pacientes de osteoartritis se beneficien. Así también podemos recordar que hay otro miembro en la familia y es la artritis gotosa. Esta más bien, a diferencia de la anterior, es un desencadenamiento de problemas que se les llama enfermedades de los ricos. ¿Y por qué de las personas ricas? Saben que mientras más rica es la alimentación, especialmente en productos animales que son ricos en purinas. Las purinas se encuentran precisamente en las nucleoproteínas y los alimentos de origen animal y particularmente las carnes son ricas en estos elementos. Mientras mayor es la ingesta de estos productos cárnicos, la persona va a tener el desencadenamiento de una articulación muy dolorosa. Por lo general, la zona del dedo gordo de uno de los dos pies va a ser la más afectada. Y antiguamente había un tipo de tratamiento. Cuando alguien del Palacio Real padecía de esta condición, se le recomendaba que dejara el palacio y se fuera directamente a vivir y a trabajar como un campesino. Por supuesto, los campesinos no podían tener la oportunidad de ingerir todos aquellos manjares que se ingerían en la corte. El campesino no tenía la oportunidad de comerse aquellos trozos de jamón, disfrutar de aquellas langostas, de aquellos camarones, de los cangrejos, de los calamares, de tantos trozos de carne de cordero, y así por el estilo. El campesino tenía una alimentación más vegetariana y trabajaba bastante al sol. Al cabo de poco tiempo, ya aquellos cortesanos podrían regresar al palacio. Se habían curado. ¿Cuál había sido el tratamiento? Sencillamente habían cambiado su estilo de vida, habían cambiado su alimentación, estaban ejercitándose más y por lo tanto el cuerpo podía metabolizar mucho mejor aquellas sustancias que en el caso de los campesinos no estaban presentes en su alimentación. El tercer miembro de este grupo, la artritis reumatoidea, tiene un tipo de inicio un poco diferente. Aquí hay el involucramiento de una serie de alérgenos que se absorben directamente del intestino, especialmente alérgenos que provienen del consumo de leche, de los derivados de la leche y de los huevos. ¿Saben? Tan solamente la leche se le han podido identificar alrededor de unos 100 alérgenos diferentes. Y estos, al ser absorbidos directamente por el intestino, dan lugar a que poco a poco se desencadenen reacciones que son sumamente importantes, sumamente impactantes desde el punto de vista inmunitario. Ustedes saben que hay una serie de enfermedades que se les considera autoinmunitarias. El eczema es una de ellas, la psoriasis, el asma, la fiebre de heno, son tan solo unas pocas de las que pudiéramos mencionar en el universo de estas
diferentes tipos de enfermedades que se desencadenan por problemas autoinmunitarios. Y la artritis reumatoidea es uno de estos problemas. Cuando ingresa al organismo este tipo de productos, digamos que provino de la leche, del queso, de la mantequilla, ingresaron, comenzaron a ser procesados en el organismo, pero estas sustancias desencadenan una reacción antígeno-anticuerpo. Y muchos de estos alérgenos que entran van a depositarse exclusivamente en zonas como las muñecas, en las articulaciones de los dedos, especialmente las manos, tienden a ser las más afectadas. Y al cabo de cierto tiempo, es tal el grado de inflamación, el calor, el dolor, la deformidad que se van produciendo en estas articulaciones, que la persona comienza a preocuparse. Yo no tenía mis manos así. Se me dificulta mucho destapar ahora el frasco de los medicamentos. No tengo la suficiente fuerza como para mantener agarrada la olla. Ahora casi no puedo cerrar mis manos. En la mañana cuando me levanto siento mucho dolor y prácticamente tengo que dejar que el día comience. Tengo que permitir que la actividad del día vaya prosiguiendo para que yo pueda darme cuenta que mis manos están nuevamente funcionantes. Tengo que esperar a que caliente el día, dicen las personas. Y es muy cierto. Este tipo de antígenos proteicos que se van depositando en la articulación van destruyendo directamente el cartílago. Pero además, hay una serie de sustancias que provienen precisamente de los productos de origen animal que van a desencadenar también procesos no solamente destructivos, sino también inflamatorios. Hay un ácido graso, se llama el ácido araquidónico, y este ácido, según va haciendo un efecto y acumulándose en ciertas zonas, va inflamando esa articulación, la va afectando en tal grado, en este caso con la artritis reumatoidea, que la persona se preocupa, siente cómo se va agrandando la zona, cómo se siente caliente, cómo esta zona está más rígida, cómo está más adolorida. Y estos ataques agudos van preocupando a este tipo de pacientes. Y si ustedes recordarán, aquí su inicio es totalmente diferente de la artritis gotosa, es totalmente diferente de la osteoartritis. En este caso, un alérgeno está desencadenando una reacción inmunitaria que está directamente dañando. ¿Qué nosotros podríamos pensar que podemos hacer en estos casos? Sería muy interesante que al nosotros repasar un inventario de aquellas situaciones que produjeron y desencadenaron esta situación, podamos ahora regresar para revertir el proceso. ¿Qué les parece si se pudiera evitar en toda la medida de lo posible la ingesta de leche, de mantequilla, de productos derivados como el queso? Si pudiéramos reducir en gran manera el consumo de productos cárnicos para reducir la presencia de ese agente proinflamatorio, el ácido araquidónico, podríamos tener personas con articulaciones mucho más flexibles. Podríamos nosotros evitar ser parte de ese conglomerado de personas a quienes se les procura vender algún remedio que sea capaz de quitar la enfermedad. Noten cómo por un lado la osteoartritis tenemos dificultad en la sangre para fluir y darle vida a una articulación. En la artritis gotosa tenemos
cierta cantidad de pacientes que padecen trastornos genéticos, pero en gran medida es por un desmedido exceso en la cantidad de alimentos que se consumen y la poca actividad. Y en el caso de la artritis reumatoidea, vemos cómo hay un desencadenamiento de daño articular precisamente por alérgenos que se ingieren. Cómo nosotros podemos y debemos hacer ajustes en cada uno de estos casos. Claro que los podemos hacer. Si usted puede detectar cuál es el tipo de artritis que usted padece, usted puede reajustar su vida. Puede usted tornarse una persona mucho más activa. Aunque usted sea una persona jubilada, que usted esté disfrutando ya del asueto que trae la tranquilidad por ya usted haber finalizado sus años de servicio. Ahora usted debe entender que ese tiempo debe utilizarlo en conservar también su salud. Parte de ese tiempo no es solamente estar tranquilo, ahí echado en una hamaca, sentado todo el día en el sofá, frente al televisor, tan solamente cambiando los canales y disfrutando de esa tranquilidad. Sí, es necesario descansar, pero también si usted quiere conservar una salud óptima articular, tiene que moverse. Esto es una ley. Dios ha impuesto la actividad como parte esencial en el mantenimiento de la salud. Y el poder mantener esa circulación fluyendo activamente, permitiendo que se forme una buena cantidad de líquido sinovial de buena calidad, el que los ligamentos se mantengan en una actitud mucho más flexibles, el que podamos nosotros tener esa superficie articular sana, puede hacer la diferencia en que usted se vea solamente limitado a un sillón de ruedas en algún momento, o que usted pueda en esa jubilación disfrutar, como lo hacen cientos de personas, de una vida mucho más activa, de una vida más esplendorosa. El movimiento, el ejercicio pueden hacer esa diferencia. El cambio también en los patrones de alimentación también tienen mucho que ver. Tratar de evitar el consumo de estos productos que pueden ataponar esas arterias que llevan nutrientes a las articulaciones puede hacer la diferencia entre jugar tenis o estar sencillamente sufriendo de los dolores y de los problemas de la osteoartritis. Eliminar, por un lado, el consumo de leche, el consumo de mantequilla, el consumo de crema dulce, de la crema agria, del queso. Pueden ayudarle a usted a evitar deformidades en sus articulaciones de las manos, en las muñecas. Puede evitar los dolores, el calor, la limitación, la deformidad. Usted puede verse libre de esos problemas si usted decide actuar hoy. No lo deje para después. Evitar la ingesta de aquellos productos que pueden dar una idea de que usted ahora es una persona que disfruta más de su tiempo libre y de una mayor cantidad de ingreso disponible. Y ahora usted vaya a ingerir langostas, camarones, calamares, cangrejos, y comience usted desmedidamente a consumir una mayor cantidad de churrasco, bistec, jamón. Eso le va a traer a usted el otro problema de la artritis gotosa. Pero es usted el que va a decidir. Usted puede tener una vida libre de esas diferentes tipos de dolores, de ese tipo de limitación, si usted decide hacerlo. Está en sus manos. No piense que porque hay 1000 curas que se están vendiendo ahí afuera, a través de la mercadotecnia, usted ya tiene un remedio sencillo. Usted lo tiene en sus manos. Cambie su alimentación,
aumente la ingesta de frutas, la cantidad de vegetales ricos en antioxidantes, ricos en fitoquímicos. Por ejemplo, tenemos un vegetal como el apio, el celery, tan excelente para ayudar en estos casos. El jugo de limón también es muy útil. Usted puede proveerse de esos diferentes tipos de productos para su propio beneficio. Hágalo. Sus articulaciones se lo agradecerán y usted evitará tanta complejidad. Qué sabio es nuestro Dios. Cómo nos ha provisto a nosotros de todo lo necesario. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y los versículos del 20 al 23, el Señor nos permite a nosotros tener un recordatorio excelente. Proverbios, capítulo 4, los versículos del 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Dios desea, querido amigo, que nosotros podamos recibir sabiduría, sabiduría para vivir, sabiduría para tomar decisiones serias, decisiones trascendentales, decisiones que pueden hacer la diferencia entre sufrir, entre padecer un dolor o estar sencillamente sintiéndonos activos, libres y felices, que es lo que Dios desea para ti. Dios lo resumió justamente en su palabra en el libro de Jeremías. En Jeremías el capítulo 33 y el versículo 6, el Señor nos permite recordar su deseo. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Sanidad y medicina. Dios es el que se encarga de la curación. No lo puedes olvidar. Él te ama. Él murió por ti. Él quiere que tengas salud en todo tu cuerpo. Por eso, querido amigo, hacer caso de la advertencia divina es muy sabio. Gracias por acompañarnos en esta edición. Se despide de usted el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta nuestro próximo programa.